arrancando como tal esta temática y dentro del dossier que les tenemos preparado aquí con Debo, y de hecho era algo que hablábamos detrás de cámaras, queremos manejar la siguiente estructura para que ustedes se hagan una idea. Primero, vamos a abordar la temática desde el punto de vista de la ciencia, de registros históricos al respecto, y luego, entre todos, vamos a analizar casos concretos de personas que dicen haber viajado en el tiempo. Así que en ese orden de ideas, yo les quiero hablar en específico sobre, digamos, dos hechos muy particulares. El primero de ellos tiene que ver con una noticia que fue publicada en la BBC de Londres a finales del año pasado, una noticia que despertó muchas expectativas por parte, pues, de los entusiastas de todo esto que se conoce como el viaje en el tiempo, y es exactamente lo que ustedes están observando en pantalla. La BBC de Londres, fíjense, un artículo de el mes de noviembre de 2020, o sea, esto tiene menos de 9 meses, y es precisamente cómo un par de matemáticos dicen que resolvieron algo que se conoce dentro de la física teórica como las paradojas de poder viajar en el tiempo. A ver, los contextualizo rápidamente. Al día de hoy, la ciencia oficial establece que el gran problema de poder viajar en el tiempo es el tema de las paradojas. ¿Qué son las paradojas? Son como una clase de sucesos que romperían una cadena de acontecimientos por los cuales no podría ser factible viajar en el tiempo. Dos de las paradojas más importantes que son manejadas por, reitero, la ciencia teórica al día de hoy, una de ellas es la paradoja en bucle, que consistiría en lo siguiente, y de hecho así lo explican tanto la noticia como muchos medios internacionales. Supongamos que antes del inicio de la actual pandemia que estamos viviendo, no puedo decir el nombre porque nos desmonetizan el video, supongamos que alguien haya detenido al paciente cero que tenía esta enfermedad, y por lo cual al detenerlo y evitar que él se contactara con más personas, pues obviamente la enfermedad se hubiese contenido. ¿Qué pasa? De acuerdo a la física teórica, la ciencia teórica como tal, la paradoja en bucle nos establece que, bueno, puede que usted detenga al paciente 1 oficial, pero eso no quiere decir que no exista otro paciente 0 que se haya presentado en este caso también en Wuhan, en China. Es decir, como si de alguna u otra manera el tiempo a sí mismo se acomodara y hubiese acontecimientos que tienen que pasar porque tienen que pasar. La segunda paradoja más importante dentro del ámbito de la ciencia teórica como tal es algo que se conoce como la paradoja del abuelo. ¿Y qué nos dice la paradoja del abuelo? Básicamente lo siguiente, Debo y espectadores. Supongamos que usted puede viajar al pasado y encontrarse con su abuelo, y por cuestiones de la vida usted lo asesina. Si usted asesina a su propio abuelo, desde luego su abuelo no podría engendrar a su padre, y por ende, al no existir su padre, usted no existiría. Por ende, una de las paradojas más difundidas es precisamente la del paradoja del abuelo, que de hecho se hablaba mucho en la película de Volver al Futuro, como si usted cambia algo fundamental para que exista usted, pues desde luego, pues usted no existiría en el futuro y no tendría ningún sentido ese posible viaje en el tiempo hacia el pasado. Sin embargo, tal y como lo están observando en pantalla, hay dos matemáticos muy importantes, estudiantes, bueno, uno de ellos es estudiante de física de la Universidad de Queensland en Australia. Este chico se llama Germain Tovar, quien ha sido supervisado dentro de las fórmulas y las teorías por un profesor, filósofo y físico teórico, Fabio Costa, y ellos comentan que encontraron una fórmula matemática para demostrar que si tú viajas en el tiempo, en específico al pasado, cualquier cosa que hagas no afectaría los resultados reales, es decir, el destino, las cosas importantes que suceden en el tiempo. Germain Tovar, quien desarrolló esta fórmula junto al profesor Fabio Costa, comentaba que básicamente dentro del campo de la física teórica y sobre todo de las matemáticas, reitero, es básicamente un modelo matemático por lo pronto, logró demostrar que hay
él lo dice textualmente y se los leo: los eventos se ajustan a sí mismos de manera que siempre habrá una única solución consistente. Y él lo explicaba de la siguiente manera: supongamos que alguien construye, o bueno, tiene acceso a una máquina del tiempo y viaja al pasado previo al atentado de las Torres Gemelas. Y él dice, y quizás esta persona tenía un familiar que falleció ahí y quiere evitar que fallezca en este atentado. ¿Qué pasa? De alguna u otra manera, y fíjense, tiene que ver también con la paradoja en bucle que les comentaba hace unos minutos. Lo que nos dice Tovar es que de alguna u otra manera, si ese piloto no piloteaba el avión, alguien más lo va a hacer. Es como si el universo de alguna u otra forma se acomodara para ese tipo de hechos realmente impresionantes que cambian la historia, que la marcan para siempre, se ajustara y sucedieran de alguna manera u otra. Ahí nos plantea una pregunta, Debo, y espectadores, que te la quiero hacer a ti y me encantaría que me la respondas. Esto nos plantea algo: ¿existe el destino? Es decir, estamos hablando ya de unos físicos y unos matemáticos que nos dicen, mire, si usted viaja al pasado y hace lo que sea, tranquilo, hermano, no importa, porque lo que tiene que suceder va a suceder. ¿Qué piensas al respecto, Debo? ¿Existe el destino? Es complicada la pregunta, porque por un lado yo pienso que uno en realidad nacés como con un libro bajo el brazo en blanco, donde las páginas las escribís vos, pero también hay cosas que es como que pareciera que Sí, sí. tienen parte, ¿no? Porque por un lado uno dice, tal vez no existe el destino, pero en ciertos casos de gente muy joven que falleció de forma muy trágica, que vos Repentina. no podés, Sí, sí, bueno, sí. le llegó el momento, no justifica eso, o cuando pasa un accidente, alguien que atropella a otra persona, o algo que vos decís se pudo haber evitado, es como que ahí entras en conflicto con lo que uno piensa, ¿no? Eh, pero sí, es verdad esto de que, ¿qué te garantiza, por ejemplo, si vos te encontrás con tu abuelo y evitás que muera de la forma que murió? ¿Qué te garantiza que no va a morir de otra cosa, de una enfermedad, o Claro. que le caiga ese avión que no manejó, que se le caiga encima, por ejemplo? Entonces como que hay un poco de esa cuestión que tal vez tiene que pasarle porque estaba escrito así, ¿no? Germain Tovar, que es precisamente el físico teórico que desarrolló esta operación matemática, él comenta que para él, y demostrado desde la matemática, los hechos más relevantes que pasan no solamente en nuestro planeta, sino en el universo, ojo, ya los conceptos que está utilizando Tovar se calibrarían constantemente para evitar inconsistencias, paradojas. Es decir, para Tovar, el universo es tan complejo y a su vez tan sabio que él mismo se calibra, que él mismo evita ese tipo de inconsistencias y cosas que ocurren. De todas maneras, tienen que ocurrir de alguna u otra manera. Hay eventos que suceden, es decir, hechos que siempre tendrían un mismo resultado. Obviamente, cuando Tovar comentó esto, pues suscitó una gran serie de consternación por parte de la comunidad científica internacional, porque muchos decían, bueno, sí, hermanito, perfecto, muy lindas tus operaciones, pero ¿y en la vida real cómo se aplica esto? Lo que dice Tovar es que desde luego en el campo de la matemática muy teórica funciona, pero que faltaría ver su aplicación en la física real. Ahora, la pregunta que le hice a Debo se la extiendo a todos los espectadores de la clavícula. ¿Creen entonces ustedes que existe el destino? Que tal como dice Germain Tovar, quien matemáticamente demuestra que el universo se calibra a sí mismo, ¿creen que en efecto esto es así? ¿Y que hay cosas que tienen que ocurrir de alguna manera u otra? Yo pienso que a veces la idea del destino tiene que ver para no asumir la responsabilidad de la persona, ¿no? Porque, por Sí, ejemplo, sí, sí. si lo volcamos a la filosofía, existe la teoría de la casualidad, ¿no? Que todo Claro, ocurre claro. porque una causa lo genera. Si lo volcás para el lado de la mitología, tenés la personificación de una diosa, que es la que con su poder determina lo que debe ocurrir o no. Si lo mandás para el lado de la religión, tenés una disposición divina, que es la que justamente es la voluntad de la providencia, por lo cual lo que pasó era por este motivo. Y si lo mandás para el lado del esoterismo, el destino es una realidad que está impuesta por la influencia de los astros. Es como que sea como sea, uno en vez de decir, me mandé una macana,
era el destino, ¿no? Como que uno Es no como, asume la responsabilidad, sino que no, era el destino, estaba escrito. te entiendo, es como una manera que tiene el ser humano, de alguna manera u otra, de librarse, tal y como tú lo dices, y me parece que es la palabra perfecta, la responsabilidad de sus propios actos. Además de encontrarnos aquí en La Clavícula del Diablo, tanto Alejandro Bernal como Débora Pedreira tenemos espacios alternativos. A mí me pueden encontrar en el canal de YouTube El Kaiser Analógico, un canal de videojuegos donde van a poder ver reseñas de videojuegos directos y también entrevistas en vivo. Al igual que también mi otro canal, Otro Día para Hacer, en donde van a encontrar presentaciones de bandas independientes, entrevistas en vivo y también informes musicales. Y por mi lado me pueden encontrar en iWas Games, donde estoy realizando directos, reseñas de videojuegos, información, video reacciones y todo lo relacionado con el apasionante mundo de los videojuegos. Y también tengo un espacio de enigmas llamado Mandrágora Misterios, donde realizo investigaciones y hago entrevistas sobre este tópico tan intrigante. Me pueden encontrar tanto en Twitter como en Instagram como @DéboraPed. Y por mi parte me pueden encontrar en Facebook, Twitter e Instagram en @AleBernalPérez con doble S.